Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en el que estés viendo este video. Este video está preparado para ustedes, para que puedan reforzar lo visto sobre modelos de regresión lineal múltiple y la técnica de hacer pronósticos que se llama suavizamiento exponencial, el cual está basado en este archivo que llamamos el laboratorio resumen para la prueba 3. Esperar que te guste el video, ¿ok? Y si te gusta, deja un like, deja tus comentarios para así ir mejorando. Bien, en la primera hoja, en la hoja problema, ¿cierto? Tenemos tres problemas, los cuales vamos a ir resolviendo, obviamente, directamente en cada una de las hojas, ¿ok? Entonces nuestro problema uno, muy simple. Nos dan dos variables, nos piden construir e interpretar el diagrama de dispersión asociado a los datos. Acá nos piden construir la tabla NOA y yo de frentón esto lo vamos a explicar mejor en la pregunta o el problema 2, ¿ya? Así que vamos con lo primero, que es algo muy simple visto en otra asignatura previa que es estadística descriptiva. Dice en la hoja problema 1 se tienen los datos de la venta de smartphones, que va a ser X, y el precio por unidad, que es Y. Recordemos que X es la variable independiente e Y es la variable dependiente, ¿ya? Nos piden construir e interpretar el diagrama de dispersión. Ahora, si me piden construir e interpretar el diagrama de dispersión, obviamente vamos a tener que entender que hay que agregar el modelo de regresión lineal simple con el respectivo modelo, la línea de tendencia y el coeficiente de determinación. ¿Ya? Entonces nos vamos a problema número 1, ¿cierto? Ahí tenemos X e Y en ese orden, ¿ya? Siempre que tengan un ejercicio de regresión lineal simple, deben dejar la variable X a la izquierda y la variable Y a la derecha. Por lo tanto, como ya lo hemos hecho muchas veces, ¿cierto? Vamos a insertar un gráfico recomendado. Generalmente suele colocar el diagrama de dispersión, el cual obviamente vamos a poder aquí ampliar para que usted lo vea súper bien, ¿ya? Título del gráfico. Primera cosa, recuerden que en un gráfico de dispersión no vaya a poner gráfico de dispersión como título, sino que tiene que poner la relación entre el nombre de las variables, que sería entre la venta de smartphones, entre la venta de smartphones, los teléfonos inteligentes, y el precio, se entiende que es un precio unitario, ¿ah? No es un precio total, ¿ok? Además, con la cruz verde, ¿cierto? O bien en agregar elemento de gráfico, yo logro poner títulos de ejes, ¿ya? En el eje de carácter horizontal, ¿cierto? Vamos a poner la variable X, venta de smartphones, venta de smartphones. Como no nos dice nada, entendemos que esa venta está en unidades, ¿ya? Unidades. A menos que yo esté mirando mal, y lo vamos a ver al tiro, correcto. Dice miles de unidades. Y el precio dice miles de pesos. Por lo tanto, corregimos acá y ponemos miles de unidades. Y acá el precio lo ponemos como miles de pesos. Bien, entonces, en este laboratorio de resumen, ¿cierto? Nos pide de alguna manera que yo construya la gráfica, ¿cierto? Voy a agregar
la línea de tendencia, para eso tienen varias opciones. Para mí, la opción más simple es botón derecho sobre cualquiera de los puntos, el botón derecho del mouse. Vamos a la ventana en donde dice agregar línea de tendencia. Por defecto siempre va a poner una línea recta, ¿ya? Vamos a marcar el presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor del R cuadrado. Y quizás por un tema de visual, le voy a cambiar el color a la línea para que se note aún más, pero con otro tipo de guión que es un guión sólido, ¿ya? Y ahí tenemos nuestro modelo, ¿ya? Vamos a ampliar para que usted lo vea bien, el tamaño de la letra. Le vamos a dar más tamaño, ahí, ¿ya? Y ahí usted está viendo entonces cuál es nuestro modelo de regresión lineal y el famoso R cuadrado, ¿cierto? El coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación establece en términos muy simples qué tan bueno es el modelo que yo encontré para predecir, ¿ya? Si mientras más cercano a uno, mucho mejor. Obviamente se entiende que tiene que ser mucho mejor, ¿ya? Y mientras más cercano a cero, obviamente el modelo no es tan bueno, ¿ya? Ahora, si yo tuviera que analizar qué pasa con esa nube de puntos y con la recta que también nos ayuda, esa nube de puntos es una nube de puntos decreciente. Significa que la relación entre la variable venta de smartphone y precio es inversa. Por lo tanto, quiere decir que si yo aumento la venta, disminuye el precio unitario, ¿ya? Eh, Eso es una relación obviamente inversa entre dos variables. Si aumenta una, la otra disminuye. Entonces aquí estaríamos dando respuesta a construya e interprete. Voy a colocar acá la interpretación como la nube de puntos es decreciente. Las variables se relacionan de manera inversa. Si aumenta la venta, se entiende que es smartphone, disminuye el precio. Listo. Después nos pide calcular e interpretar el coeficiente de correlación. Perdón, aquí también hay que hacer una pequeña modificación. Es simplemente es el valor del R cuadrado, ¿ya? Que es algo bastante más simple que el... Porque los otros preguntan mucho de estadística descriptiva y estamos en inferencial, así que por eso se ajusta solamente a estas dos cosas. ¿Ya? El valor del R cuadrado es muy simple, está en el gráfico. Ahí está R cuadrado, 0,7547, pero ese valor hay que expresarlo en porcentaje. Entonces, el valor de R cuadrado, le puse R2 nomás, ¿ya? Es de 0,7547. Y al momento de interpretar, entonces, ¿qué digo yo? Que y aquí se pasa a porcentaje, el 75,47% de la variabilidad del precio, y le voy a poner al tiro acá, precio unitario, ¿ya? Se explica por la variabilidad de la venta de smartphones, ¿ya? Y vamos a decir que existe un 24,53%
de la variabilidad no explicada. ¿Ya? Procedo a colocar con colores, ¿ya? O sea, el valor de R cuadrado es de, bueno, usted entenderá que todo lo que voy a poner ahora, desde ahora en adelante con rojo, va cambiando de problema en problema, ¿ya? Todo lo que estoy poniendo con rojo corresponde a lo que cambia de problema en problema. Explico entonces. Este valor es el que sale del gráfico y dependiendo de cada gráfico va a ir cambiando el valor. Obviamente este valor depende del de acá multiplicado por 100. ¿Ya? Y siempre en esta redacción de la interpretación del R cuadrado, siempre va primero el nombre de la variable dependiente. En este caso, la que va en el eje vertical, es decir, el precio unitario. Luego va el nombre de la variable independiente, que en este caso es la venta de smartphone. Y este 24,53 es lo que le falta a 75,47 para llegar al 100%. Y de esa manera, ¿cierto? De esa manera, entonces tenemos respondida nuestra pregunta o problema número 1. Bien, si tienes dudas, preguntas de algo, o sea, si tienes preguntas, bueno, aquí no te las voy a poder responder, pero si necesitas revisar, devuelve el video porque no es tan complejo. ¿Ya? Vamos con el problema número 2. Dice, la empresa GM ha estudiado la relación entre el consumo de un vehículo y ciertas variables como la cilindrada del motor X1, el peso X2 y la potencia X3. Entonces, estamos en presencia de entonces un modelo de regresión lineal múltiple, porque tengo más de una variable predictora. Tengo tres, X1, X2, X3, siendo respectivamente cilindrada, peso y potencia. ¿Ya? Dice, los datos están en la hoja pregunta 2. Entonces nos vamos a la pregunta 2. Ahí tenemos los datos. Sin embargo, yo aquí necesito colocar que el consumo es Y, la cilindrada es X1, que el peso es X2 y que la potencia es X3. ¿Ya? Listo. Entonces nos pide que insertemos una tabla nova, o sea que construyamos la tabla nova. La tabla nova está dentro del complemento análisis de datos. Vamos a ver si este computador lo tiene activo. Efectivamente, este computador ya tiene la herramienta. En la pestaña datos ya tenemos análisis de datos. Pinchamos entonces análisis de datos y nos vamos a ir a buscar donde diga regresión. Ahí encontramos regresión. ¿Ya? Bajo jerarquía y percentil, ahí tenemos regresión. Aceptamos, ¿cierto? Y acá se nos abre esta ventana donde explicita claramente que debemos colocar primero el rango Y y luego el rango X, ¿ya? Como en general uno selecciona con el nombre de la variable, vamos a tener que marcar en esta posición el rótulo. Por lo tanto, procedemos. Rango Y de entrada, entonces sería el consumo. Pincho acá donde dice el rango X y selecciono las tres variables juntas. ¿Ok? Selecciono las tres variables juntas porque es un modelo de regresión lineal múltiple. Como seleccioné, como puede ver usted, seleccioné con título, voy a rótulo. Y en el rango de salida, con mucho cuidado, fíjate que pinché rango de salida. Y por defecto se me marcó el rango Y de entrada. Entonces, siempre que pinche en rango de salida, sugiero pinchar este rectángulo que está a la derecha para desmarcar allá arriba. Y ahora
marcar una celda donde vamos a dejar la información. Ponemos aceptar y ahí tenemos entonces nuestra tabla ANOVA. ¿Ya? Esta es nuestra tabla ANOVA. Entonces vamos a dar un poquitito más de zoom en nuestra tabla ANOVA. Aquí tenemos el coeficiente de correlación múltiple, el coeficiente de determinación R cuadrado, el R cuadrado ajustado. Este R cuadrado ajustado nosotros no lo hemos visto, no lo vemos como concepto usualmente, pero es el R cuadrado cuando le vas quitando las variables que no son significativas. Y lo más importante que tenemos 20 observaciones, ¿ya? Después, en el análisis de varianza, en esta primera parte donde está esta información de regresión, residuos y total, usted debe concentrarse en esta parte de acá. Primera cosa, ya vamos a ponerle acá una marca, que esto es súper importante. Esta zona de aquí, de alguna manera determina si el modelo que está construido, que ya lo vamos a ver, es o no es significativo. ¿Ya? Aclarar que siempre que un número en Excel tenga la letra E imprenta y luego tenga un signo menos, significa que ese número es un número cercano a cero. En este caso, después de la coma, habrían 7 ceros. ¿Ya? ¿Ya? Yo acá lo tengo, entonces sería 0,7 ceros y después vendría el 1,25. Entonces, repito, esto indica si el modelo es significativo. ¿Y cuál es la condición? Si el valor crítico de f es menor a 0,05, entonces diremos que el modelo es significativo. En este caso, este valor, repito, es 0,701254454. Por lo tanto, efectivamente, este modelo de regresión múltiple con estas tres variables predictoras que están acá, efectivamente es significativo. Después nos vamos a ir a responder las preguntas en particular. Primero vamos a analizar la tabla ANOVA. La siguiente columna que me interesa que analicemos es la columna de probabilidad. En esta columna de probabilidad analizamos la significancia, pero de la variable. ¿Ya? Por lo tanto, la condición es muy similar. O sea, acá yo debo analizar no el valor crítico de f, sino que tengo que analizar la probabilidad. Probabilidad. Y si la probabilidad es menor a 0,05, entonces diremos que la variable es significativa. ¿Qué significa que la variable sea significativa? ¿Ya? Significa que es un aporte al modelo. ¿Ya? La variable es significativa. Listo. En esa lógica, comentar, eso sí, que intercepción no es una variable. Las variables son cilindrada, peso y potencia, que es lo que está en la descripción del problema. Ciertas variables como cilindrada x1, peso x2, potencia x3. Por lo tanto, obviamente, intercepción es un coeficiente constante. Ya voy a indicar cómo se escribe el modelo. Así que solamente analizamos estas tres de acá. Y de estas tres de acá, 0,01, voy a tapar ahí a ver si lo logran visualizar mejor. Mira, 0,01 sí es menor a 0,05. Por lo tanto, esa variable en sí es significativa y la marcamos con rojo y negrita. Esa variable sí estaría siendo significativa. Pero las otras dos no son significativas, porque obviamente 0,75 no cumple con esto.
0,7, aunque yo sé que esto es 0,8, pero 0,7 y acá 0,05 ya no cumple con esto. Y por lo tanto el peso y la potencia ya no serían significativas. ¿Ya? Por lo tanto, hasta aquí, analizando nuestra tabla ANOVA, podemos determinar y responder, vamos a ver las preguntas en unos minutos más, que el modelo es significativo y hay una sola variable significativa, una sola variable que aporta al modelo, que es obviamente la cilindrada. El peso y la potencia no estarían siendo significativas y no serían aporte al modelo. ¿Ya? Y finalmente, última columna importante para la prueba son los coeficientes. ¿Ya? Los coeficientes, vamos a dar un poquitito aquí de zoom, repito, para que se vea bien. ¿Ya? En general, nuestro modelo de regresión múltiple va a ser I igual a B0 más B1x1 más B2x2 más B3x3. Ahora, en este caso, he llegado hasta x3 porque aquí dice x1, x2, x3. Si el ejercicio hubiese tenido x1 y x2, olvídate de eso. Llega solo hasta ahí, hasta acá. Si hubiese dicho x1, x2, x3 y x4, bueno, el modelo tendría que haber llegado a x4. O sea, en términos genéricos, ¿cierto? Yo acá, si quisiera poner un continuará, ¿cierto? Esto va obviamente a llegar hasta bn xn, ¿ya? Dependiendo de cuántas variables tenga nuestro problema. En el caso nuestro solamente tenemos 3 variables. Y los coeficientes son obviamente B0, B1, B2, B3. ¿Ya? Yo esto en general no solía hacerlo, pero lo voy a hacer. ¿Ya? Entonces este va a ser B0, ese va a ser B1, ese va a ser B2 y finalmente ese de ahí va a ser B3. ¿Ya? Estamos en los coeficientes. B0, B1, B2, B3. Por lo tanto, lo que hago ahora es simplemente reemplazar los valores de B0, de B1, B2 y B3. Y yo diría que ya con 3 decimales es suficiente, por lo tanto sería un 6,796. B1 sería 1,166. B2 sería 0,680, ¿ya? Y B3 sería 0,004, ¿ya? Obviamente, esa es nuestra última variable, llegamos hasta ahí. Y ese de acá sería nuestro modelo de regresión lineal múltiple, porque tiene 3 variables. Si tiene 2, también es múltiple. Si tiene 4, es múltiple. Si tiene una, es simple, como el ejercicio anterior del problema 1. Ahora bien, como yo ya sé cuáles son las preguntas, voy a responder y después traspasamos a la hoja problema, ¿ya? Entonces, nos pide interpretar B0, nos pide interpretar B1, ¿ya? Y yo acá, mira, fíjate que voy a hacer algo para que nos quede como alineado esto, ¿ya? Para tener a la vista el cuál es cada B, ¿ya?
aunque está arriba, pero vamos a tratar de que quede más didáctico este tema y obviamente a usted le quede clarito todo. ¿Ya? Entonces, B0, B1, B2, B3. Si a mí me pidieran interpretar los coeficientes del modelo, se entiende que son los coeficientes de las tres variables. Esas son mis tres variables. Esas son mis tres variables. Por lo tanto, a mí me interesa interpretar el B1, el B2, el B3. ¿Ya? Entonces, el B0 lo vamos a interpretar. Perdón, el B0 no se interpreta. Es el B1, el B2 y el B3. Esos son los que vamos a interpretar. ¿Ya? Los vamos a dejar aquí cargaditos a la derecha para interpretar. Entonces, la interpretación del coeficiente o de cada uno de los coeficientes es similar a cómo yo interpretaba la pendiente en el modelo de regresión lineal. Es decir, diré que si aumenta, ya, si aumenta. La primera variable es cilindrada, entonces, si aumenta la cilindrada en, siempre aumenta en 1, chicos, chicas, siempre aumenta en 1. ¿Un qué? Dependiendo de la variable. Si es cilindrada, diré que aumenta en un 1000 de centímetros cúbicos, ¿ya? Pero siempre va a aumentar en 1 en la interpretación, ¿ya? Entonces, se aumenta la cilindrada en un 1000 de centímetros cúbicos, coma, aumenta. Acuérdate que el ejercicio es determinar el consumo promedio. Entonces, aumenta el consumo en el valor del coeficiente. O sea, en 1,166 kilómetros por litro. Porque eso estamos nosotros, acuérdate que el modelo busca que con esas tres variables predictoras tú seas capaz de determinar cuál es el consumo del automóvil. Entonces, si aumenta la cilindrada en un 1000 de centímetros cúbicos, el consumo va a aumentar en 1,166 kilómetros por litro. Pero tendremos que decir si las demás variables permanecen constantes. ¿Ya? Estamos hablando de la interpretación del coeficiente, no de que en el modelo las variables vayan a permanecer constantes. ¿Ya? Es para interpretar lo que significa el coeficiente. Listo. Vamos con B2. B2 es el coeficiente asociado al peso. Entonces digo, vamos a ocupar incluso la sugerencia que nos da, pero no es la cilindrada, ¿cierto? Se aumenta el peso en un qué, en un 1000 de kilogramos. O sea, simplemente cambiamos aquí cc por kilogramo. Va a aumentar el consumo promedio en, ¿cuánto nos dio? Nos dio 0,680 kilómetros por litro. Si las demás variables permanecen constantes. Perfecto. Y finalmente, si aumenta la, ya, aquí nos sugiere cilindrada, pero vamos a poner potencia, la potencia, ¿en un qué? La unidad de la potencia son los caballos de vapor, en un CB entonces, ¿ya? Va a aumentar el consumo en harto poco, es lo que aumenta, en 0,004. O sea, aumento un caballo de vapor la potencia y el consumo prácticamente no aumenta en nada. Posiblemente por eso la variable potencia no es aporte al modelo, porque aumenta demasiado poco el consumo conforme va cambiando el valor de la variable. ¿Ya?
Y eso es lo que tendríamos que ver si está ya respondido casi todo. Veamos. Construye la tabla NOVA. Entonces usted le pone construida en hoja. Problema 2. Listo. Escriba el modelo de regresión lineal múltiple. Aquí lo tenemos. Lo vamos a copiar entonces a la hoja problema. Listo. Después dice, interprete cada uno de los coeficientes de la correlación lineal múltiple. Lo hicimos en celdas distintas, pero vamos a tratar de ir copiándolo uno a uno. Ahora, si usted está pensando, ¿y qué me van a preguntar en la prueba? Bueno, lo más probable es que en la prueba le pregunten solo uno solo, ¿ya? Así que usted obviamente contestará uno solo. No se va a poner a hacer la interpretación de todos los coeficientes si no se lo están pidiendo. Hay que optimizar el tiempo, no lo olviden, ¿ya? Seleccionamos, vamos a la hoja problema, pegamos la interpretación del coeficiente B2 y finalmente vamos al coeficiente B3, ¿ya? Y seleccionamos lo que hicimos en B3. Listo. Y pareciera ser que esto quedó maravilloso. Listo. Ahí hemos respondido la interpretación de cada uno de los coeficientes del modelo de regresión lineal múltiple. Dice, ¿cuál de las variables son aporte al modelo? Justifique su respuesta. Use un nivel alfa del 5%. Por eso acá en el contraste utilizamos el 0,05, que es el 5%. Si en el problema no dijera el nivel de alfa, repito, usted use el 0,05. Entonces, la variable que aporte es la cilindrada, ¿ya? La variable cilindrada es aporte al modelo, coma, porque su probabilidad es menor a 0,05. Listo. Y finalmente nos pide que seamos capaces de poder estimar el consumo. Ya. Entonces, tendremos cilindrada, que es X1. Después tenemos peso y potencia. Chicos, importante, y perdone que suba un poquitito aquí para que vea esto. La cilindrada tiene que estar en miles de centímetros cúbicos, el peso en miles de kilogramos y la potencia en caballos de vapor. Aquí la cilindrada me la están dando en centímetros cúbicos. Por lo tanto, la cilindrada es 2,5, que es 2500 dividido 1000, para pasarlo a miles de centímetros cúbicos. Si el peso es de 1300 kilogramos, la unidad es kilogramo acá. Y acá tiene que estar en miles de kilogramos. Entonces el peso va a ser simplemente 1,3. Y según esto, X3 debiera estar en caballos de vapor. Y aquí esto está en caballos de vapor. Entonces ponemos directamente el 150. Entonces nuestro modelo, que ya lo sabemos, lo vamos a pegar acá abajo. Y lo pego dos veces porque en definitiva hay que cambiar X1. Y X1 lo vamos a cambiar por 2,5. X2 lo vamos a cambiar por 1,3. Y X3 lo vamos a cambiar por 150. ¿Ya? Entonces el 2,5, el 1,3 y el 150 los tenemos impecables. Ahí están los reemplazos.
Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Abajo voy a hacer el cálculo, copio lo mismo y le quito la i. Entonces queda una fórmula que tiene números y operadores matemáticos, suma, multiplicación, ponemos enter y nos da un valor de 11,195. O sea, ese sería el consumo del automóvil. Ya, por lo tanto, se estima, importante, es una estimación, no es un cálculo, chicos. Se estima un consumo de 11, con un decimal creo yo que es suficiente, kilómetros por litro. Y ahí está listo lo que nos preguntaban en la última letra y me lo voy a llevar a la hoja problema. Recuerde que usted, en el caso de una evaluación, que usted tenga una hoja problema, lleve la respuesta, hágale la vía fácil al profesor para corregir, ¿ya? Y finalmente vamos a ir a nuestro problema número 3. Nuestro problema número 3 nos pide, utilizando la técnica del suavizamiento exponencial, ¿ya? Pronosticar la demanda en el mes de septiembre con dos alfa, 0,2 y 0,3, y que calculemos los sesgos y más que opinar sobre los resultados, ¿cierto? Los que han tenido clases conmigo saben que esta pregunta he sido muy crítico. No es opinar de los resultados, porque yo puedo no tener opinión, ¿ok? Es interprete los resultados. Eso sí que sí, ¿ya? Si en alguna evaluación, en cualquier institución de donde estén viendo este video, le piden opinar sobre los resultados, usted puede decir, encontré maravilloso esto, ¿ah? Me encantó la técnica. Es una opinión y es válida. Distinto es que si yo le digo interprete. Interpretar es con números en la mano hacer una conclusión técnica de lo que estamos hablando. Entonces, vamos con la técnica. Problema 3. Acá está la tabla, ¿cierto? Vamos a moverla un poquitito hacia arriba, eliminando algunas celdas. Le damos un poquitito más de zoom. Y algo que fue sugerido por una o uno de ustedes, no recuerdo, me dijo, profesor, ¿por qué no hacemos la tabla con los alfa por separado? Y yo la verdad que lo encontré absolutamente interesante, ¿ya? Por lo tanto, esta misma tabla la voy a copiar y la voy a pegar más abajo. No quiso. A ver, vamos a ver si pega ahora. Ahí sí. Ya. Entonces, aquí vamos a... creo yo que debiera ser capaz de... Sí, vamos a insertar una fila más para que esto se vea perfecto. Ya. Entonces, aquí vamos a trabajar con la técnica del suavizamiento exponencial que tiene algo bueno y algo malo. Lo bueno es que te ayuda para hacer pronósticos. Lo malo es que te ayuda solamente para el pronóstico de interpretar el periodo siguiente. Y no puedo interpretar lo que pasara en otros, en este caso son meses, que vamos a interpretar lo de septiembre. No podría yo pronosticar lo que va a pasar en octubre. Con esta técnica, no. Tendría que utilizar otras técnicas. Regresión lineal múltiple. Las medias móviles tampoco te servirían para esto. Así que yo sugeriría estimaciones para varios periodos posteriores. Puede ser regresión, pero suavizamiento exponencial solamente sirve para un periodo más. Ahora, vamos a trabajar con el alfa, que es el 0,2. ¿Ya? El alfa 0,2. Y ojo, esto es un pronóstico, lo que vamos a hacer acá. ¿Ya? Es un pronóstico. Y por definición, no hacemos pronóstico del primer periodo. En este caso, el tiempo son meses. No hago pronóstico para el primer mes porque así funciona la técnica. Y el segundo periodo, en este caso el segundo mes,
el pronóstico va a ser igual, idéntico al valor real de reclamos que había en el periodo anterior. ¿Ya? Voy a pronosticar 180. Se me ha consultado en clases si efectivamente a qué se debe esto. Y conversábamos que efectivamente de repente cuando se trabaja con inventario y yo quiero asumir cuáles pueden ser los inventarios del periodo siguiente, día, mes, semana, año, uno puede asumir al menos el del periodo anterior. Por eso le estamos poniendo 180. ¿Ya? Ahora, importante, los reclamos son números enteros. Por lo tanto, cuando yo hago el pronóstico, debo respetar si es entero, si tiene uno o dos decimales. Repito, por lo tanto, por eso, cuando yo ahora haga la función redondear, ¿ya? Redondear, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, como el alfa es 0,2, significa que voy a poner 0,2 por el valor real del periodo anterior más lo que le falta a 0,2 para hacer 1, que sería 0,8 por el pronóstico del periodo anterior. ¿Ya? Ahí usted está viendo la fórmula. El 0,2 se va con el valor real del periodo anterior y el 0,8 se va con el valor pronosticado del periodo anterior. Separador de lista punto y coma, y en este caso la cantidad de decimales es 0. ¿Listo? Copiamos, ponemos enter, nos da un pronóstico de 178 y lo que hace posteriormente es copiar esta fórmula. Ahí está copiada. Entonces, mira, me voy a poner acá en el último para que lo vean, aquí. Está redondeando que es 0,2 por el valor real del periodo anterior más 0,8 por el valor pronosticado del periodo anterior. Listo. Entonces quiere decir que con esta técnica tengo 182 reclamos para el mes de septiembre. ¿Ya? Ese sería mi pronóstico. Y como yo necesito hacer lo mismo para el alfa 0,3, vamos a cambiar acá 0,3. ¿Ya? Y vamos a ver si copiando, fíjate, copiando estas dos primeras celdas de pronóstico, las copio y las pego acá, obviamente me da el 180 que está bien, pero aquí tengo que hacer el ajuste. Ya no es 0,2, es 0,3. Ya no es 0,8, es 0,7. Y copio. ¿Ya? Y tenemos entonces un pronóstico de 183 reclamos para el mes de septiembre. Y ahí tienes la tabla hecha para el alfa 02, para el alfa 03. Entonces la hoja problema pondremos entonces para un alfa de 0,2, se pronostican 182 reclamos para el mes de septiembre. Para el mes de septiembre. Vamos a chequear que fueran 182. A ver, déjeme revisar bien. Sí, es 182 y el otro va a ser 183. Ya. Y para el alfa 03, entonces para un alfa de 0,3, se pronostican 183 reclamos para el mes de septiembre.
y tenemos respondida nuestra letra A. Y ahora nos piden calcular el sesgo y yo obviamente cambié, es interpretar resultados. Entonces, sesgo es error. El sesgo es error. Por lo tanto, vamos a calcular un sesgo. Y el error, obviamente, cuando yo cometo un error, voy a dar una analogía, cuando yo cometo un error del tiempo, o sea, si yo pronostico para un cierto día que la temperatura máxima va a ser de 32 y la temperatura máxima fue de 35, bueno, cometí un error de 3 grados Celsius, ¿ya? Si yo había pronosticado 32 y la máxima fue 29, también estoy cometiendo un error de 3 grados Celsius. O sea, puedo cometer un error hacia abajo o hacia arriba, pero siempre comparando el valor real con el pronóstico, ¿ya? Entonces, acá yo puedo poner real, aquí, puedo poner real, para que usted vea cómo se calcula el sesgo, ¿ya? Entonces, hay dos sesgos. Un primer sesgo es el sesgo MAD y después viene un sesgo que se llama MAPE. Sesgo MAD, sesgo MAPE. Esto vienen de las siglas en inglés. El sesgo MAD es un sesgo de desviación absoluta. ¿Ah? ¿Cuánto estoy cometiendo de error en función de los valores reales que teníamos de reclamo? Por ejemplo, acá en el mes 8 no cometí ningún error, ni uno. Mi sesgo acá va a ser 0, pero aquí mi sesgo es de 12. Pero para que no lo esté haciendo mental, usted coloca la siguiente función. Igual ABS, valor absoluto, y va a restar el real con el pronóstico. Listo. Lo copia. ¿Ya? Y ahí usted tendría los valores de sesgo MAD. Ahora, el sesgo solamente se puede calcular entre el periodo 2 y 8. Ya quiero que le quede claro eso. Solamente puedo calcular sesgo entre 2 y 8 porque ahí tengo tanto valores reales como los valores pronosticados. En el mes 1 solo hay valor real, no puedo sacar pronóstico. En el último mes no hay valor real, obvio, por eso me lo están pidiendo, y solo tengo pronóstico. ¿Ya? Usted entenderá que si yo agarro esto y lo copio abajo, estoy calculando el sesgo MAD del alfa 03. Listo. Pero el sesgo es un promedio. ¿Cuánto es el error que estás cometiendo en promedio con las estimaciones? Entonces acá usted coloca la función igual promedio y selecciona los valores. Listo. Le vamos a poner negrita ese valor para que se note la diferencia y ese mismo valor lo copio y lo pego abajo. Y podrá darse cuenta entonces usted que tenemos dos valores de sesgo distintos. Sesgo es error. Siempre importa el menor error posible. Por lo tanto, con un alfa 02 estoy cometiendo un error de 11,28 y acá estoy cometiendo un error de 12,28. Por lo tanto, claramente el pronóstico que hago con el alfa 02 es mejor que con el alfa 03 porque tiene menor error. ¿Ya? El sesgo MAPE es confirmar lo que hiciste. El sesgo MAPE es transformar este 12 en una cifra porcentual. Es decir, el 12 lo divido por el valor real de reclamo. Esa es mi base. Estoy cometiendo 12 reclamos de error de un total de 168 valores reales. Ese valor lo pasas a porcentaje, le puedes dar un decimal y copias. Y pones el promedio
y este valor también lo puedes poner en porcentaje y pasar a un decimal. Entonces quiere decir que estoy calculando que porcentualmente estoy cometiendo un error del 6,2% en promedio. ¿Ya? Y ahora voy a copiar todo esto hacia abajo. Y tenemos entonces un sesgo MAPE que nos dio un 6,7 y acá nos dio un 6,2. O sea, se confirma que si comparo los sesgos MAD, el más pequeño de estos dos es con 0,2 y el sesgo MAPE, el más pequeño, obviamente tenía que dar el 0,2. ¿Ya? Por lo tanto, pondremos el sesgo MAD es de 11,28 y 12,28 para un alfa de 0,2 y 0,3 respectivamente. Luego diremos el sesgo MAPE. El sesgo MAPE es de 6,2% y 6,7% para una alfa de 0,2 y 0,3 respectivamente. Aquí faltó una coma, respectivamente. Ya, hasta ahí está el cálculo. Calcule el sesgo MAD y MAPE. Ya, interprete los resultados. Entonces, el mejor pronóstico se realiza con un alfa de 0,2, ya que es menor que con 0,3. Listo. Parece que aquí puse, en vez de 0, puse una O. 0,2 y con 0,3. Ya. Y ahí tenemos resuelto nuestra tabla. Si usted la vio una al lado de la otra, también la puede hacer. ¿Ya? Pero siento que al haberlo hecho de esta manera es más simple, no se van a enredar, ¿ya? Y lo interesante es que está muy bien calculado, ¿ya? Y ahí hemos dado respuesta a nuestro laboratorio resumen, prueba 3 de la asignatura de estadística inferencial. Espero que esto haya servido, que haya sido de utilidad para todos y para todas. Y vuelvo a repetir que antes no lo hacía, pero si le gustó el video, deje un like. Si no le gustó, también coméntelo. Y si quiere realizar un comentario, también se lo agradecería. Que tengan una excelente jornada y para aquellos que con este video estén preparando una prueba, que les vaya excelente. Que estén muy bien. Chao, chao.